Continuamos entonces con nuestra recorrida por lo que es el procesamiento espectral de imágenes. Estamos viendo primero procesamiento espectral de señales, lo estamos viendo de una manera muy gradual. Hemos visto hasta ahora entonces el concepto de la serie de Fourier, que para señales periódicas, para formas de ondas periódicas, nos determina un conjunto de frecuencias senoidales o cosenoidales, cada una con su amplitud y con su fase, tales que cuando las sumamos obtenemos el espectro, obtenemos la forma de onda final, tal cual vimos en el ejemplo que está puesto aquí, y lo pudimos chequear numéricamente con una herramienta que nos hace el análisis de espectro. La pregunta es, en este punto, ¿y cómo se hace matemáticamente o cómo se hace computacionalmente el análisis del espectro? Bueno, lo vamos a ver primero matemáticamente y después lo vamos a ver computacionalmente. Matemáticamente esto proviene de una teoría que es realmente muy interesante, que se conoce como transformada de Fourier. Aquí les dejo, para aquellos que nunca hayan visto variable compleja, un link a Wikipedia, y para aquellos que no hayan visto nunca transformada de Fourier, un link también a Wikipedia. Básicamente la transformada de Fourier es esto que tenemos acá. Fíjense que seguimos teniendo un formato parecido al que mencionábamos hoy, perdón, no hoy, sino en el video anterior, de la integral o de la sumatoria del producto de dos funciones. Esto no es accidental, estas son propiedades muy importantes y que vamos a aprovechar matemáticamente más adelante. Bueno, ¿qué representa esta fórmula que hemos puesto aquí? Básicamente lo que hacemos es pensar en una función e de f que proviene de una función f chica de t. F chica de t es nuestra señal en el tiempo y e grande de f grande es la serie de Fourier o una función matemática que puede ser diferente a una serie, que básicamente nos representa a la misma función en el tiempo, pero como sumatoria de frecuencias. Entonces, lo que nosotros tenemos es una transformada, o sea, algo que tiene un formato fijo, que es esta exponencial que está puesto acá, que se multiplica por una función que es una cosa que yo puedo cambiar y que me da como resultado otra función. Si lo podemos pensar como una caja negra que adentro realiza una serie de tareas, entonces adentro de esa caja negra yo coloco una función en el tiempo y esa caja negra se transforma y me da otra función que es una función en frecuencia. Bueno, ¿cómo trabaja esto? Lo podemos pensar de muchas formas. Básicamente lo que tenemos aquí es e a la menos 2 por pi por i por f grande por t, donde f grande es la variable de la función transformada que estamos computando, t es la variable de integración, o sea que vamos a barrer el tiempo t minúscula desde menos infinito hasta infinito, multiplicándolo por f grande y por 2 por pi por i. Bueno, insisto, esto puede ocurrir que haya personas que lo conozcan muy bien porque lo han estudiado antes en otros contextos, y puede ocurrir que haya personas que no hayan visto nunca ni siquiera un número complejo. Entonces, para los primeros no hay ninguna novedad. Para los segundos vamos a tratar de encontrar una metáfora que nos permita de alguna manera interpretar qué es lo que va a ocurrir. Nosotros podríamos pensar a partir de una identidad que es la identidad de Euler, que hemos puesto un link aquí, que e a la i por x, o sea, una exponencial imaginaria pura, una exponencial que tiene una componente puramente imaginaria, es simplemente una función trigonométrica que lo que hace es dar vueltas alrededor de un dominio que es el dominio complejo. Básicamente, una oscilación. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que el factor que está multiplicando a i, en este caso x, y en el caso de la transformada 2 por pi por f grande por t,
ese factor determina la cantidad de vueltitas que vamos a dar alrededor de una región circular en el plano complejo, el círculo unitario complejo, que tiene una parte real, que es el coseno, y una parte imaginaria, que es el seno. Básicamente, pensemos por un momento, voy a simplificar sin ser del todo exacto, pero sin ser tampoco equivocado. Vamos a imaginar por un momento que nos quedamos solamente con la parte cosenoidal. Entonces volvemos a nuestra función transformada y asumimos que E a la menos 2 por pi por I por F por T está representando una oscilación cosenoidal, con una frecuencia que viene dada por la F, que es la variable de la función transformada. Luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar a esa oscilación por f chica de t, que es la señal que estamos analizando, es la señal cuyo espectro queremos conocer, o es la señal cuya transformada de Fourier queremos conocer. Entonces vamos a multiplicar a ambas y vamos a hacer la integral de ese producto desde menos infinito hasta infinito. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Vamos a tener ese producto desde menos infinito hasta infinito, para diferentes momentos del tiempo. En diferentes momentos del tiempo, lo que va a ocurrir es que mi señal f chica de t y e a la menos 2 por pi por i por f por t, ambas van a ser positivas. Entonces, su producto va a ser positivo y eso va a sumar en la integral. En otros momentos, ambas van a ser negativas y su producto va a ser positivo y ese producto va a sumar a la integral. Y otras veces una va a ser positiva y la otra negativa, o a la inversa, una va a ser negativa y la otra positiva, y por lo tanto su producto va a ser negativo y eso va a restar a la integral. Entonces, luego de haber hecho esto, desde menos infinito a infinito, lo que va a ocurrir es que si f chica de t y e a la menos 2 por pi por f por t, etcétera, etcétera, una señal cosenoidal, ambas se sincronizan de alguna manera, o sea, ambas tienen que ver una con la otra, entonces las veces en las que vamos a tener coincidencias positivo con positivo y coincidencias negativo con negativo van a ser más que las veces en las que tenemos disidencias y una es positiva y la otra es negativa o la inversa. Y el resultado de esa integración me va a dar un valor no nulo que va a ser la energía E de F que está detectando la transformada de Fourier para esa frecuencia f grande que yo le he dado. Mientras que si f chica de t no tiene nada que ver con e a la 2 menos por pi por f, etcétera, etcétera, ese coseno, entonces las cuatro posibles situaciones, positivo, positivo, negativa, negativo, negativo, positivo, etcétera, etcétera, se van a dar con igual probabilidad o igual frecuencia todas las veces y el resultado final va a ser 0 y por lo tanto para esa f, E de f va a ser 0. La transformada de Fourier no detectó energía en la señal f chica de t o básicamente no encontró nada. ¿Sí? La sumatoria o la integral le dio 0. O sea, básicamente lo que estamos diciendo es, introducimos una f grande, una frecuencia, dentro de la señal f chica de t, y le preguntamos, para esa frecuencia, ¿cuánta energía tenés vos? ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos resonando a esa frecuencia f grande y viendo si sincroniza esa frecuencia con la señal que nosotros le damos. Si sincronizan, E de f va a tener un valor positivo, importante, y si no sincronizan, va a tener un valor chiquito o cero. Es como si fuese un diapasón al cual le vamos dando diferentes frecuencias y si resuena, entonces nos da un resultado evaluable y si no tiene nada que ver una con la otra, el resultado va a ser cero. Básicamente, cuando nosotros le vamos dando a EDF, le vamos dando todas las frecuencias posibles, vamos barriendo todas las frecuencias y de esa forma vamos encontrando los diferentes valores. Recordemos la serie de Fourier y también la transformada de Fourier para cada f grande nos va a dar no solamente la energía, lo que se llama el espectro de amplitud, sino también la fase. O sea, si para esa frecuencia f grande la oscilación cosenoidal arrancó de 0 o arrancó
subiendo, o arrancó bajando, o arrancó con un determinado valor. Ustedes recuerden también, para aquellos que hayan visto algo de trigonometría, que la función cosenoidal es una función par. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que si nuestra señal f chica de t es real, no tiene parte imaginaria, eso quiere decir que el valor de la transformada de Fourier, que es el producto de f chica de t por e a la menos 2 por pi por i, etcétera, etcétera, ese producto va a tener solamente parte real y por lo tanto va a ser una función par. La energía que detectamos en frecuencias positivas va a ser la misma que detectamos en frecuencias negativas. ¿Sí? Esto es así la enorme mayoría de las veces para las imágenes que vamos a trabajar. La enorme mayoría de las veces para las imágenes con las cuales vamos a trabajar son imágenes que tienen solamente parte real, no tienen parte imaginaria. ¿Qué imágenes tienen parte imaginaria? Bueno, hay un mecanismo de sensado, que es el sensado activo, en el cual el sensor primero envía un pulso de energía y luego mide el rebote de esa energía sobre el target para el cual estamos generando la imagen. Por ejemplo, radar, por ejemplo, ultrasonido. Bueno, en esos casos, la imagen que tenemos es una imagen que tiene amplitud y fase, o sea, tiene parte real y parte imaginaria. Entonces, en esos casos puede ser que el espectro que tenemos o que la transformada de Fourier que tenemos tenga parte real y tenga parte imaginaria. Y que el espectro sea, que no sea con simetría par. Bueno, la transformada de Fourier tiene una gran cantidad de propiedades. Vamos a mencionar solamente algunas y luego, cuando sea necesario, vamos a mencionar otras más. Pero fundamentalmente la propiedad que más nos interesa es la propiedad de linealidad. La propiedad de linealidad es el principio de superposición, o sea que la transformada de Fourier de dos o más señales es la superposición de la transformada de Fourier de cada una de estas señales. Esto lo podemos ver si volvemos a nuestro aplicativito y al aplicativito le pedimos una señal más compleja, como la que tenemos acá. Fíjense que yo le puedo dar a esta señal que tenemos acá una complejidad bastante grande, y yo miro la señal y me resulta difícil de entender qué es lo que hay. Ahora, si miro el espectro, veo que hay 3 picos y que luego en el fondo hay una determinada cantidad de energía a todas las frecuencias, pero que no siguen un patrón determinado. Fíjense que cuando yo muevo este control, la señal sigue siendo indistinguible, pero su espectro es bastante elocuente. O sea, básicamente me doy cuenta que estoy variando la frecuencia de uno de los 3 picos. O sea, es como que yo tengo 3 señales senoidales, 2 tienen una frecuencia fija y hay una tercera que la puedo ir variando con este control que tengo acá. Y el otro control, fíjense que cuando lo subo, ese piso de energía a todas las frecuencias medio desparramadas, a lo cual llamamos ruido, ese piso sube o baja. Baja hasta casi hacerse cero o hasta hacerse cero directamente. Cuando se hace cero, tengo solamente los 3 piquitos de las 3 frecuencias. La señal, digamos que puede ser un poco más entendible, pero cuesta un poco más entenderla. ¿Sí? Probablemente si nos tomamos el trabajo de hacer coincidir la tercera frecuencia con alguna de las dos, ahí se entiende un poco mejor, porque básicamente tenemos 2 veces la frecuencia más alta, que se corresponde con esta oscilación más pequeña, y la frecuencia más baja, que se corresponde con esta oscilación que tiene un periodo menor. Esto, como les decía, es la propiedad de linealidad o la propiedad de superposición de la transformada de Fourier. Yo estoy dándole acá 4 señales. Le estoy dando esta senoidal de acá, estoy dándole esta senoidal de acá, esta de acá, y le estoy dando el ruido de fondo. ¿Sí? Cuando yo las sumo, esas señales en el dominio tiempo, o sea, viendo la forma de onda, es imposible darse cuenta que están ahí, pero la transformada de Fourier
de alguna manera me las, entre comillas, separa. Yo me puedo dar cuenta dónde está una o dónde está otra en el espectro. Esto que estamos diciendo claramente es una de las propiedades más importantes del procesamiento espectral, porque claramente una de las cosas que vamos a hacer en el procesamiento espectral de imágenes es aplicarle la transformada de Fourier a una imagen, separar diferentes señales que hay en esa imagen, a las cuales llamaríamos la señal que me interesa y el ruido de fondo, y luego ver si de alguna manera podemos filtrar el ruido de fondo para que nos desaparezca. Por ejemplo, si yo estuviese en esta situación y necesito quedarme con solamente estas tres, entonces simplemente lo que puedo hacer es poner un umbral de energía por debajo de esta línea y decir, frecuencia que tiene menos energía que la que está en esta línea, yo la hago cero, la conversión a cero. Es un tipo de filtro muy utilizado en telecomunicaciones que se llama squelch, que básicamente lo que hace es eso, umbraliza las frecuencias en función de su energía, y si una determinada frecuencia no tiene energía por encima de su umbral, la hace igual a cero. Con lo cual sobrevivirían solamente las frecuencias que tienen más energía, que son las tres que yo quiero. Insisto, si es esto lo que estoy necesitando. Vamos a ver en otras partes de la materia, más adelante en este tema, una gran cantidad de técnicas de procesamiento espectral que aprovechan la propiedad de linealidad de la transformada de Fourier. Bueno, otra propiedad de la transformada de Fourier es que es invariante frente a traslaciones. O sea, básicamente, si yo tengo una señal y esa señal la llevo para un lado o la llevo para el otro, su espectro de amplitud tiene algún tipo de cambio, pero el cambio es prácticamente menor, es un cambio totalmente tratable. O sea, básicamente lo que estamos diciendo con esto es si en mi señal o en mi imagen hay un objeto característico que tiene un espectro característico, yo lo voy a detectar, así sea que está al comienzo o al final, o tratándose de una imagen, lo voy a detectar así sea que está arriba, a la izquierda, a la derecha, abajo, o lo que sea. Bueno, tiene una propiedad de invariancia inversa respecto a la escala, ya lo vimos. Si nosotros comprimimos en el dominio tiempo, estiramos en el dominio frecuencia y viceversa. Y finalmente, bueno, esto va a ser una dificultad o va a ser un dolor de cabeza para las personas que no conozcan estas temáticas, es la función dual al producto. ¿Sí? El principio de superposición básicamente nos dice la suma de señales tiene como transformada la suma de las transformadas individuales. Ahora, ¿qué puede ocurrir con el producto de señales? Bueno, el producto de señales genera un espectro que es la convolución de cada una de las señales por separado. Y el producto de los espectros genera una señal que es la convolución de las señales por separado. Hay una dualidad entre convolución y producto. Esto que estamos diciendo es importantísimo y el filtrado de imágenes por convolución va a ser un tema central de la materia. O sea, terminamos ahora con este tema de transformada de Fourier y el próximo tema es el filtrado por convolución, y ahí nos vamos a detener un buen tiempo porque el filtrado por convolución es muy útil, es muy práctico, es muy rápido, es muy poderoso, pero requiere ajustar un poquitito algunos conceptos que se basan en lo que estamos viendo ahora. Bueno, ¿qué es esta función misteriosa, la convolución? Bueno, otra formulita con otro producto de funciones dentro de una integral o dentro de una sumatoria. Otra vez con lo mismo. Es medio inevitable esto, lamentablemente no podemos escapar de la matemática, no podemos no verla, no lo vamos a profundizar demasiado, porque si bien el uso de convoluciones es muy importante, tanto en el procesamiento de señales como en el procesamiento de imágenes, nosotros por suerte dentro de la materia no vamos a tener que trabajar matemáticamente mucho con esto, sino que vamos a tener un caso particular de convoluciones, donde una de las funciones que vamos a convolucionar es una función con soporte finito, o sea, básicamente una función que es diferente de cero, pero solamente en una pequeña región. En el resto de ese dominio la función es igual a cero, y la otra de las funciones por las cuales vamos a convolucionar es una función discreta, o sea, es una
señal discretizada como las que vimos al comienzo de esta serie de videos. ¿Sí? Este es el ejemplo que vamos a ver ahora. Entonces tenemos aquí nuestra función x, que es de soporte finito, o sea, es 0 desde menos infinito hasta acá, tiene un valor diferente de 0 desde acá hasta acá, y de acá hasta infinito es igual a 0. Convolucionamos esta señal con esta otra señal, que es una serie de impulsos, y ahora sí podemos entender geométricamente de qué se trata la convolución. Básicamente lo que hacemos es, a esta señal de acá la trasladamos al centro de cada uno de estos piquitos, la escalamos para que tenga la altura de cada uno de estos piquitos, y luego a la sumatoria de cada una de estas veces que hemos trasladado y escalado a la función a cada uno de los picos de la señal discreta, la sumamos entre sí y obtenemos el resultado final de esa convolución. Este sería básicamente el único caso en el cual nosotros nos tenemos que concentrar, insisto, una función continua pero de soporte finito y una función discreta. ¿Sí? Esa es entonces la convolución. Igual le dejamos, como siempre, un link para que puedan ver, aunque sea un apunte un poquitito más completo en Wikipedia y la bibliografía que allí se cita. Bueno, como dijimos, la convolución es el dual del producto, entonces básicamente lo que nos dice eso es que el espectro del producto de dos funciones es la convolución del espectro de cada una de esas funciones, y el producto de los espectros de dos funciones es el espectro de la convolución de esas dos funciones. O sea, básicamente yo no tengo aquí una propiedad de linealidad, el producto no es una propiedad lineal, pero sí tengo una propiedad de dualidad, que es yo puedo multiplicar en el dominio tiempo y eso me genera convoluciones en el dominio frecuencial, o puedo convolucionar en el dominio frecuencial y eso me genera multiplicaciones en el dominio tiempo y viceversa. Esta es una propiedad realmente muy interesante y la vamos a utilizar muchísimo. Una de las formas de entender por qué esto es importante es el llamado filtrado por convolución. El filtrado por convolución básicamente lo que me dice es lo siguiente. Supongamos que yo tengo esta señal que está acá, que es una señal discreta, le hago la transformada de Fourier y obtengo este espectro que está acá. ¿Sí? Presten atención a que la señal es real, o sea, no tiene parte imaginaria y por lo tanto su espectro es simétrico par. ¿Sí? La misma energía que yo tengo a la frecuencia f es la energía que tengo a la frecuencia menos f. Bueno, supongamos que de esto yo me quiero quedar solamente con la alta frecuencia. O sea, mi espectro final deseado es esta parte. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer? Lo quiero multiplicar a esta E de fdn, a la transformada de Fourier de fdn, la quiero multiplicar por una función que vale 1 en una determinada banda de paso y vale 0 en una determinada banda de rechazo. Bueno, yo puedo hacer el siguiente trabajo. Tomo la señal, le encuentro la transformada de Fourier, al espectro lo multiplico por mi máscara, que tiene 1 donde yo quiero que pase y 0 donde quiero que no pase, y luego al espectro enmascarado le aplico algún tipo de forma que me permita volver al dominio tiempo. Esto ya lo vamos a ver, es lo que se conoce como transformada inversa de Fourier, lo vamos a ver en minutos. O bien, en vez de hacer todo este paso, que es un paso muy complejo, es un paso que tiene numéricamente una enorme cantidad de aritmética, lo que puedo hacer es lo siguiente. Yo tomo a, a esta descripción, a esta máscara, donde lo que tengo es 1 en algunos lugares y 0 en otros lugares, le aplico la transformada inversa de Fourier, obtengo esta señal que tengo aquí, y luego hago la convolución entre la señal discreta y la antitransformada, la transformada inversa del espectro. Y por lo tanto procedo directamente en el dominio tiempo sin tener que aplicar nunca la transformada de Fourier. Esto no solamente es más económico, sino que es mucho más económico cuando esta función que yo tengo acá, que es lo que luego vamos a conocer como kernel, es una función genérica. O sea, cuando esta máscara, que a mí me permite dejar pasar algunas frecuencias
y eliminar otras, es una máscara que yo las voy a utilizar de una manera repetitiva. Por ejemplo, los filtros llamados paso bajo o paso alto, que son dejar pasar la baja frecuencia o dejar pasar la alta frecuencia nada más. Entonces, en esos casos, yo voy a poder tener señales cuyo espectro no conozco, no sé qué es lo que tiene cada uno, pero sí sé qué tipo de procesamiento espectral quiero hacer, sí sé que quiero dejar, como es en este caso, la alta frecuencia nada más y eliminar la baja frecuencia. Entonces, esta transformada inversa que me permite encontrar este kernel, la hago una única vez en mi vida y luego utilizo este kernel para procesar todas las señales que yo necesite en el resto de mi vida. Bueno, vamos a dejar acá en este punto y luego vamos a retornar a nuestra discusión inicial, que es de dónde proviene el aliasing y por qué. ¿Sí? Nosotros empezamos a modular el tema de la transformada de Fourier por la cuestión del muestreo y vimos que en el muestreo aparece aliasing. Bueno, vamos a poder ver una explicación realmente muy sencilla de por qué el muestreo hecho de una manera incorrecta me genera frecuencias que no estaban en la señal original. Así que bueno, nos vemos en el próximo encuentro. Muchas gracias.